Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Piratas de la Historia. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más debatidos de la historia occidental, la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Fue una catástrofe o una transformación? ¿Un colapso repentino o una evolución lenta? Hola Nico y hola a todos nuestros oyentes. Un placer estar acá compartiéndoles uno de los temas más apasionantes y también más controversiales de la historia antigua. Utilizaremos a los autores Ward Perkins y otro que ya pasó por nuestro podcast, Perry Anderson. Perkins escribió que los invasores germanos del Imperio de Occidente ocuparon o extorsionaron la gran mayoría de los territorios en que se asentaron, amenazando con usar la fuerza y sin ningún acuerdo formal sobre cómo dividirían los recursos con sus nuevos súbditos romanos. Propuso una interpretación firme y crítica frente a las narrativas historiográficas, que han minimizado de cierta manera el carácter destructivo de las invasiones bárbaras. Esta afirmación desafía directamente las lecturas que entienden el fin del Imperio Romano como una transformación cultural. Exacto, por eso durante el siglo XX la visión tradicional de la caída del Imperio Romano como un colapso brutal fue desafiada por nuevos enfoques historiográficos, donde se propusieron una revalorización de la continuidad cultural, religiosa y social entre el mundo romano tardío y las nuevas formaciones bárbaras. Cabe aclarar que hubo historiadores como Peter Brown y Walter Goffard que sostuvieron que el imperio no cayó abruptamente, sino que fue transformándose gradualmente mediante un proceso de integración de los pueblos germánicos. Por ejemplo, Brown plantea que la decadencia se desterró y se sustituyó por una revolución religiosa y cultural, que iniciada en el Bajo Imperio todavía tras él tendría un largo desarrollo. Sin embargo, Perkins rechaza esta visión revisionista, argumentando que minimiza los efectos devastadores de las invasiones. Según él, el fin del Imperio de Occidente no fue un simple reacomodamiento institucional, sino una ruptura violenta que llevó a la desaparición de las estructuras políticas, económicas y culturales que habían sustentado la civilización romana durante siglos. En ese sentido, se habla de un empeoramiento de lo material y del nivel de vida, evidenciado obviamente en la pérdida de infraestructura urbana, la caída del comercio mediterráneo, el abandono de la arquitectura monumental y de la reducción drástica de la producción artística y cultural. Aunque Kiara, Perry Anderson, ¿qué postura tiene sobre esto? Anderson, por su parte, propone una visión dialéctica del proceso, reconociendo la dimensión catastrófica del derrumbe imperial, pero la enfoca en un marco más amplio de transformación estructural, el paso de una economía esclavista a una economía señorial. La caída del imperio es inseparable de una profunda crisis del modo de producción esclavista romano, el cual, tras agotar su expansión territorial, entra en declive. Entonces, las invasiones bárbaras no causan por sí solas la caída, sino que actúan como aceleradores de una crisis interna que ya estaba en marcha. Correcto. Ahora bien, hablemos un poco de los reinos bárbaros, Nico. Lo que usted diga, jefa. Los reinos bárbaros no surgieron como continuadores del orden romano, sino como entidades políticas que se impusieron sobre los restos del imperio, aunque en algunos casos utilizaron la fachada del imperio en la práctica de la ocupación militar, que resultó en la apropiación forzosa de tierras, recursos y poder por parte de las aristocracias germánicas. Un ejemplo de esto son los visigodos. Es curioso cómo se da protagonismo en todas las discusiones últimas sobre la integración a un tratado entre el gobierno romano y los visigodos, donde se decreta el asentamiento de los últimos en Aquitania, en 419, pero callan que el territorio concedido en 419 era insignificante al lado de lo que posteriormente usurparon los visigodos, tanto al gobierno como a las autoridades provinciales romanas, ya empleando la fuerza o amenazando con hacerlo.
¿Por qué se caracterizaban estas sociedades, Kiara? Estas nuevas sociedades se caracterizaron por una profunda desestructuración del mundo urbano y comercial romano. En el texto de Perkins se plantea cómo ciudades como Cartago, que habían sido centros administrativos y culturales bajo el Imperio Romano, cayeron en ruinas o perdieron su importancia estratégica. Las instituciones estatales romanas, como el sistema fiscal, la administración centralizada y el ejército, se disolvieron o quedaron bajo el control de poderes locales germánicos, que no lograron replicar el nivel de organización anterior. También se estudia el surgimiento de estos reinos como parte de una transición hacia una economía agraria de subsistencia, basada en las relaciones de dependencia personal, o sea, la esclavitud pierde centralidad y emerge el campesinado dependiente como nueva clase productiva fundamental. Los reinos bárbaros instauran un modelo de dominación territorial. Los antiguos vínculos jurídicos entre ciudadanos y el Estado son reemplazados por relaciones personales entre señores y siervos, lo cual anticipa el desarrollo del feudalismo clásico. Cabe aclarar que estos reinos bárbaros también heredaron aspectos del mundo romano. ¿Qué aspectos, Kiara? La lengua latina, la religión cristiana o el derecho romano en versiones adaptadas, aunque la ruptura en términos económicos y administrativos fue profunda. La desmonetización, el retroceso del comercio de larga distancia y la desaparición del sistema fiscal romano configuraron una nueva sociedad más localista, rural y fragmentada. El proceso de caída del Imperio de Occidente estuvo marcado por dos grandes oleadas migratorias que desbordaron las fronteras romanas. La primera oleada comienza con la famosa Cruzada del Rin en el año 407. Los vándalos, los suevos y los alanos devastaron la Galia, y lo mismo hicieron con la península ibérica a partir de 409. Atravesaron las fronteras imperiales aprovechando la debilidad militar del imperio. A esta primera oleada pertenece también los godos, que tras saquear Roma en el año 410 se establecen finalmente en Hispania y la Galia. También en esta fase los pueblos bárbaros actúan como fuerzas de choque que desestabilizan completamente la autoridad romana. Perkins insiste en que esta primera oleada no puede ser vista como una transición negociada, sino como una ocupación hostil y traumática, que desarticula por completo la estructura romana. ¿Y la segunda oleada, Kiara? Ya con el Imperio Occidental desaparecido, una nueva oleada migratoria afecta a los territorios posteriores romanos, especialmente en Europa Oriental y en la península itálica. Destacan los lombardos, que invaden Italia en el año 568 y fundan un reino propio, y los esclavos y avaros, que se instalan en los Balcanes. Es interesante cómo esta segunda oleada, de cierta manera, consolida el repliegue rural, la fragmentación territorial y el dominio señorial. Los antiguos centros del poder romano como Ravenna o Roma ya no son capaces de ejercer control efectivo sobre los territorios. Se representa esta etapa como el establecimiento de una nueva formación social, que ya no tiene al imperio como referencia, sino que responde a dinámicas feudales emergentes como poder local, economía natural, jerarquía militar y dependencia campesina. A través del podcast conjunto de los aportes de Ward Perkins y Perry Anderson, es posible que comprendamos cómo la caída del Imperio Romano no fue un evento concreto, sino un proceso con múltiples causas. Mientras Perkins enfatiza el impacto destructivo y la pérdida civilizatoria, Anderson articula estas consecuencias dentro de un proceso histórico mayor que da origen al mundo feudal. Esperamos que les haya gustado esta charla tan enriquecedora y gracias a quienes nos escucharon. Los esperamos en el próximo episodio de Piratas de la Historia.